Devocionales para líderes, pastores y colaboradores. 23 de julio. Título: El efecto dominó de las decisiones. Daniel 6:24. Los echaron a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. ¿Te has detenido a pensar con total honestidad que tu pecado privado puede terminar destruyendo a quienes más amas? La escena final de los enemigos de Daniel nos deja un detalle estremecedor que a menudo pasamos por alto rápidamente para no incomodarnos. Este es un cuadro crudo y terrible. La justicia del imperio persa, de acuerdo con las costumbres bárbaras de la época, no solo castigaba al perpetrador, sino que exterminaba de raíz a toda su descendencia y familia para evitar futuras venganzas. Era un sistema despiadado, diametralmente opuesto a la gracia y justicia de la ley mosaica que Dios había entregado a su pueblo, la cual ordenaba con claridad: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Deuteronomio 24:16. Sin embargo, más allá del choque cultural e histórico, este pasaje esconde una ley espiritual inquebrantable, tan real como la gravedad. El pecado nunca es un asunto privado. Existe la mentira moderna y egoísta de que mientras no le hagas daño a nadie, es mi problema. Pero la Biblia destruye ese mito. El pecado nunca se queda en su propio carril. Siempre se desborda y salpica a los inocentes. Las consecuencias se extienden de manera inevitable. Los hijos sufren y cargan con el peso de las malas decisiones de los padres. Los cónyuges arrastran las heridas de las elecciones secretas del otro. Y las familias enteras pagan el precio de un momento de debilidad o rebelión. El rey David aprendió esta lección de la manera más dolorosa posible. Su pecado de adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de Urías no terminaron cuando él confesó y fue perdonado por Dios. El perdón divino restauró su comunión con el Creador, pero las consecuencias terrenales siguieron su curso natural. Su hogar se convirtió en un campo de batalla de violencia, incesto y traición por generaciones. Su hijo Amnón violó a su propia hermana Tamar. Su hijo Absalón asesinó a Amnón y luego lideró una sangrienta rebelión para derrocar a su propio padre. La espada nunca se apartó de su casa. Este principio debe infundirnos una profunda sobriedad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y la cosecha suele ser mucho más abundante y dolorosa que la pequeña semilla que se plantó en la oscuridad. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para que esta verdad no se quede solo en el plano de la teoría teológica. Debemos aplicarla hoy mismo a través de 3 exámenes de conciencia sumamente prácticos. Primero, traza la línea de impacto antes de actuar. Cuando la tentación llame a tu puerta, ya sea un negocio deshonesto, una mirada inapropiada, una mentira piadosa o un arranque de orgullo, detente un segundo. No pienses en el placer inmediato. Dibuja mentalmente los rostros de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos o de tus hermanos en la fe. Pregúntate con crudeza: ¿estoy dispuesto a que ellos paguen la factura de mi desobediencia? Si la respuesta es no, huye de inmediato. Segundo, reconoce que el perdón no anula las consecuencias. Esta es una de las verdades más difíciles de digerir para el cristiano moderno. Dios, en su infinita gracia y por el sacrificio de Cristo, perdona la culpa eterna de nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pero la disciplina paternal de Dios y las leyes naturales de la siembra siguen vigentes. Si saltas de un edificio, Dios puede perdonar tu necedad, pero la gravedad, de todos modos, romperá tus huesos.
No juegues con la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar sin costos. Tercero, rompe los patrones generacionales hoy. Si vienes de un trasfondo familiar donde el divorcio, la adicción, la ira, el fraude o el abuso han sido la norma, tienes que entender que no estás condenado a repetir la historia, pero sí estás bajo la influencia de esas consecuencias. A través de la entrega absoluta a la soberanía de Dios y una vida de obediencia diaria a su palabra, decide ser la generación donde la cadena de consecuencias del pecado se detiene. Tu fidelidad de hoy construirá un refugio de bendición para los tuyos mañana. Para pensar, el diablo es un excelente comerciante. Siempre te mostrará el escaparate del placer temporal, pero te ocultará la etiqueta del precio real hasta que hayas consumido el producto. Ningún hombre peca en el vacío. Cada vez que decides cruzar la línea de la obediencia a Dios, estás firmando un cheque en blanco que tus hijos, tu cónyuge y tu iglesia tendrá que pagar más adelante. Si el temor a Dios no es suficiente para hacerte retroceder hoy de ese pecado oculto, deja que el amor por los tuyos te obligue a caer de rodillas y a buscar la santidad. Hasta aquí nomás el devocional por hoy. Continuamos mañana, si Dios lo permite.